Un hermoso y lindo miércoles. Bueno, cada miércoles ustedes saben, no pierdo la oportunidad en lo que es en este estudio que tenemos de invitarles aquí a la iglesia de Perris, lo que es dentro de este ministerio, cada miércoles a las 6 de la tarde. Siempre la invitación es para que venga a dar usted su testimonio, pueda agradecerle a Dios por las bendiciones a la mitad de esta semana y tener algún tema doctrinal en el cual refortalece aún los estudios que estemos dando por ahí algún amigo, algún familiar. Así es de que está cordialmente invitado. A las 6 de la tarde estamos abiertos para que usted venga y poderle saludar y poder decirle al Señor, gracias Padre por este hermoso día de miércoles a la mitad de esta semana. Tengan ustedes muchas bendiciones y están cordialmente invitados cada miércoles. Y bueno, hoy nuevamente por la gracia de Dios está con nosotros nuestro vicepresidente, el pastor Juan Rivera. Pastor, gracias pastor. Nuevamente. Feliz miércoles. Sí, muchas bendiciones. Y pues bueno, pastor, tema interesante, ¿no? Tema importante. Mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar acerca de estos celos. Y pues bueno, hoy nos dio la oportunidad de poder ver esas paralidades, lo que es dentro del reinado de Ciro, en el caso de Daniel, con estos hombres que estaban juntos con él y ver la realidad de nuestro caso hoy en día. Hoy vamos a hablar de las consecuencias. Okay. Entonces, pues vamos a ir a la oración para entrar de lleno a este estudio y así poder ir envolviéndonos en cómo estamos nosotros hoy en día en los celos que tenemos. Pastor. Bien, vamos a orar. Les invitamos a orar. Dios eterno, danos de tu bendición al abrir una vez tu palabra, una vez más, y que sea el Espíritu de Dios quien dirija nuestros pensamientos para que esta lección pueda ser de bendición para cada corazón y que, como tu palabra dice, que el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en el nombre de Cristo. Amén. 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 Pastor. Sí, pastor. Dentro de lo que es este reinado ahora de Ciro ya. Sí. Daniel, usted nos hablaba durante estos días sobre la posición. Tal parece que yo creo que ni perdió la posición que tenía dentro de Babilonia, como que continuó, Dios le dio esa gracia de volver a estar ahí. Pero entra ahora, yo digo celo, envidia, discordia, pero eso lleva a una amenaza, o sea, porque hay ciertos celos a veces como que se hace un mundo de cómo planear, cómo hacer para poder derribar o aún, ¿verdad? A veces cómo quitarle a esa mujer o ese hombre que trae la mujer. O sea, siempre hay un mecanismo dentro de los celos. ¿Qué podemos aprender ahora de los celos de Daniel? Digo, de los compañeros de Daniel de trabajo. Bueno, las emociones son muy bonitas cuando son bien manejadas, pero también son muy peligrosas, son muy fuertes. La emoción es muy fuerte. Hay gente que ha matado gente por emoción. Wow. En un momento de ira o de enojo mató a alguien y ya cuando se le fue la emoción, le preguntas, ¿y por qué lo hiciste? Dice, bueno, es que en ese momento me ganó la emoción de la ira o del enojo o del celo, ¿no? Como en este caso estamos hablando. Y el celo, por cualquier cosa que lo provoque, desconfianza, rechazo, trae situaciones que la emoción se une a la psicología, a nuestra mente. Y la mente no para. O sea, no queda solo con lo que siento. Tengo que hacer algo con lo que siento. No me puedo quedar en paz. Tengo que activar, tengo que actuar para yo poder establecerme en donde yo creo que necesito estar establecido. Y lo que se me quitó y se me arrebató lo voy a tomar por la fuerza, si es necesario. Y es cuando aquí esa flamita emocional se empieza a convertir en algo maquiavélico,
¿Ha escuchado usted de Maquiavelo? Sí. Aquel que escribió un libro de cosas horripilantes, de cómo hasta tumbar reyes y de cómo, o sea, por eso hoy en día cuando se habla de algo maquiavélico, tiene que ver con Maquiavelo, porque es bien pensado para hacer daño a otra persona, pero no de una forma así como que el que agarró el cuchillo y lo quiso, no, bien planificado y bien pensado. Este es el problema del sentimiento, del celo, cuando no nos sometemos a la providencia de Dios. Cuando nos sometemos a la providencia de Dios y decimos, hágase tu voluntad, se acabó, la flamita se apagó. Y quiere decir que si Dios puso a él en ese lugar, amén. Y si Saúl hubiera entendido eso, hubiera dicho, bueno, Dios ya escogió a David y yo tuve mi oportunidad, pero la desaproveché, hubiera dicho, amén. Dios dio reinado y Dios quitó. Y ahí hubiera acabado, nunca hubiera terminado ni posesionado ni queriendo matar a David. Si los líderes de Israel hubieran dicho, bueno, Dios le dio a él Espíritu Santo y Dios los llamó, hasta quizás lo hubieran recibido hasta como Mesías. Decir, pues si Dios lo escogió a él, ¿quién soy yo para decir otra cosa? Pero no terminó ahí. ¿Por qué razón? Porque no se conformaron a la providencia de Dios. Ahora, todas estas cuestiones de todos los casos tienen algo en común, ya sea Caín, ya sea David, ya sea Jesucristo, o ya sea el mismo José o Daniel. Ahí sí hay algo que todos tienen en común, aunque las circunstancias fueron diferentes en varios casos, pero tienen algo en común. Y es el concepto de que todos ellos vivieron de forma íntegra y recta delante de Dios. Y usted lo va a ver. Abel fue llamado el justo porque él hizo lo correcto delante de Dios. José también hizo lo correcto delante de Dios. Cristo, no se diga, él siempre vivía haciendo lo correcto. Por eso la bendición de Dios estuvo con ellos. Y en el caso de David, hizo lo correcto. No mató al gigante. Mientras todo el mundo está acobardado, ese chiquillo hizo lo que era correcto y la bendición de Dios estuvo con él. Daniel no puede ser diferente. Daniel había tomado ya la decisión desde el capítulo número 1 de ser íntegro delante de Dios. Y Dios lo bendijo por esa razón. Ahora, hablemos un poquito de la palabra integridad. ¿Qué es la integridad? La integridad es ser de una sola pieza. De una sola pieza. Pero la integridad tiene mucho más que ser de una sola pieza. La integridad tiene que ver con ser lo que soy frente a los demás y a solas. Eso es ser íntegro. Porque hay gente que da una apariencia delante de los demás, pero ya en la soledad de su habitación es completamente, y eso es lo que le pasaba a los fariseos. Por eso Jesús decía, sepulcros blanqueados. Por fuera le dan una apariencia, pero por dentro, ya en su propia vida íntima. Recuerda cuando escribió en la arena, cuando querían matar a la mujer adúltera, y cuando vieron lo que estaba ahí, soltaron la piedrita y se fueron, porque no eran íntegros. Y si no eran íntegros, ¿cómo Dios los iba a bendecir y hacer milagros como hizo Cristo? En otras palabras, todos ellos fueron íntegros y Daniel fue íntegro. Mire lo que dice en Daniel 6 y el versículo número 2. Sobre ellos había 3 gobernadores, sobre los sátrapas, de los cuales Daniel era uno. O sea, él estaba entre los 3. A quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Quiere decir que todos los sátrapas le daban cuentas a los 3 gobernadores. Daniel estaba sobre un montón de provincias. Por esa razón, en el horno de fuego, yo no sé si lo revisaron aquí, que dónde estaba Daniel en el horno de fuego, porque solo aparecen 3. ¿Y dónde estaba Daniel? Bueno, según andaba... Posiblemente porque eran 120 provincias, entonces el reino era grandísimo y posiblemente andaba de viaje. Algunos argumentan que como el rey amaba a Daniel y sabía que Daniel no se iba a postrar, lo iban a quemar, dijo mejor lo mando de viaje, ¿no? Entonces algunos arguyen eso, pero la realidad es que Daniel, si hubiera estado ahí, le garantizo que Daniel se pone de pie y también es tirado al horno de fuego, porque Daniel era íntegro y eso lo sabían ellos. Porque ellos dijeron que el que ore a otro Dios que no sea el Dios o el rey, pues que sea tirado al foso de los leones. Ellos sabían que Daniel no iba a cambiar,
que Daniel, aún en la intimidad de su cámara, de su cuarto, iba a seguir siendo tan íntegro a Dios como en presencia de todos los demás. Además de eso, dice que Daniel sobre los 3 gobernadores era mucho más inteligente. El versículo número 3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas. O sea, era mucho más grande en inteligencia y sabiduría y gobernadores. ¿Qué quiere decir? Que literalmente él podría ser el rey de Medo-Persia. Y él tenía esa capacidad aún para hacerlo. Entonces el texto bíblico es muy claro en saber que Daniel era superior en todo sentido, pero también el texto dice por qué era superior. Dice la parte 3, porque había en él un espíritu superior. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo su reino. El rey lo reconoció. El rey ya estaba reconociendo la providencia de Dios. El rey empezó a reconocer. ¿Por qué cree que después se da el edicto para que regresen? Porque el rey ya empieza a ver la forma como Dios está obrando, a quién él está bendiciendo, a quién está Dios usando. Y él ya ve que Daniel ya es un instrumento de Dios y lo fue en los días de Nabucodonosor y lo va a seguir siendo en su reino. Él ya entendió la conexión. Quienes no entendieron la conexión son los otros, porque ya hay un espíritu de celo que no son espirituales. Por eso, pastor, la persona que no es espiritual usualmente va a ser una persona muy dañina, una persona muy tóxica, una persona que no va a arrebatar lo que no se le dio, que va a encender fuegos en donde no los hay, que va a ponerse en baja autoestima. Y sabe que nadie tiene por qué tener baja autoestima. Si yo estoy en el lugar, si Dios me puso a lavar baños, pues alaba sea el nombre de Dios. A lo mejor Dios me dio la habilidad de lavar baños, ¿no? Sea bendito el nombre de Dios. Y si Dios le dio la habilidad a alguien de ponerlo como a Ben Carson en el gabinete del país más poderoso del mundo y estar junto a Trump, el presidente, en sus reuniones y si era un adventista del séptimo día, que nos vamos a poner celosos porque nosotros no estamos ahí. Dios pone y Dios quita. Esa flama no tiene por qué encenderse. La flama se encendió. El problema es que esa flama se le subió a la cabeza y el espíritu de celosía empezó a fraguar en ellos un plan de cómo deshacerse de Daniel. Y esto ya me suena a los hermanos de José. Esto ya me suena a Caín. Esto ya me suena a los saduceos y fariseos. Esto ya me suena a Saúl. Llega el momento que la consecuencia de esa celosía por no agarrar la providencia de Dios nos llega al punto de convertirnos hasta en asesinos. Y todos ellos fueron asesinos. Caín mató a Abel. Los fariseos, ellos son los que dieron la sentencia de muerte hacia Cristo. Ustedes saben que ellos fueron los que hasta vendieron. O sea, ese fue el punto de su celosía. En el caso de José, sus hermanos lo iban a matar. El que lo salvó fue Rubén. Sí. Pero el plan de ellos era literalmente matar a su hermano, ¿no? Y en el caso de Daniel, la historia no tiene por qué ser diferente. Ellos toman la decisión de ejecutarlo. Lo muy sucio de esto es que van a usar al rey para esto. Independientemente, pastor, se fraguan de una manera, como le dijera, o sea, buscan algo para poder acusar. Y ellos, a base de eso, es que le plantean esa ley, ese edicto al rey. Porque ellos vieron el movimiento de Daniel, ellos sabían. Bueno, lo que pasa es que dice la Biblia, como mencionamos, que él era íntegro en todo. Posiblemente, muy posible, la lección hasta comenta algo acerca de eso, de que muy posiblemente ellos trataron de ver en dónde pudieron encontrar que él fuera corrupto. Porque lo que pasa es que en aquellos reinos, como hoy en día, en política, siempre hay forma de robar. Hay gente que entra a la política pobre y sale multimillonario. Entonces siempre hay formas de agarrar dinero y el rey no tiene control. O sea, si usted va a una provincia como sátrapa y hay gente que dice, mira, yo soy comerciante, necesito que me ayudes con esta ley y te doy tanto dinero, pues ya le entró o sea, siempre hay forma de corromperse o torcer la ley. Entonces ellos piensan,
pues este no creo que sea muy diferente a nosotros. Eso habla de la corrupción de ellos. Claro. Eso habla de que ellos sí tenían, como dicen por ahí, cola que les pisaran. Entonces dijeron, este algo ha de tener un esqueleto en su closet. Pero la realidad es que investigaron y se dieron contra pared porque no hallaron nadie. Entonces Daniel realmente sí era íntegro en todo. A mí me gustaría en el cielo conocer a Daniel. O sea, me gustaría conocer a ese hombre que fue una virtud de persona, que era una persona rectísima, íntegra. Por algo el rey lo quería poner sobre todos, porque el rey sabía que Daniel valía su peso en oro. Y fíjense, aquí viene la parte importante, hermanos. Tu empleador sabe que tú vales tu peso en oro. O ya tu empleador está pensando a ver cuándo te despide porque ya no quiere que trabajes ahí. En tu casa saben que tú vales tu peso en oro. Tus hijos saben que su padre vale su peso en oro. En otras palabras, ellos saben que tú eres una persona íntegra y recta en público y en privado. No encontraron nada con Daniel. El plan B, entonces, es hacer el plan a través del cual van a apelar a la soberbia del rey. Yeah. Y esto es lo interesante del asunto. Okay. Bueno, Lo van a poner en las cámaras de televisión, le van a inflar el ego, le van a hacer ver, lo van a poner al rango de Dios. exacto. Y el rey, el anzuelo, lo agarró. Ya después él mismo dijo, Pero ¿qué hice? no sabía ni para quién. No sabía, pero literalmente usaron esa metodología para deshacerse. ¿Y sabe por qué explico eso? Porque eso tiene hasta una aplicación escatológica en eventos finales. Y eso lo vamos a ver en la próxima lección. Mañana. Bueno, yo quiero cerrar en estos segunditos, pastor, con la lectura de Santiago, el capítulo 3, y versículos, vamos a leer del 14 y 16. 14 al 16 nada más. Santiago 3, 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Wow, qué versículo. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Mejor no se pudo haber aplicado esos versículos. Okay. Bueno, mañana, hermanos, como siempre, el propósito de este programa y de este ministerio es poder llegar a sus corazones. Amén. Y que lo único que deseamos es una conversión de su corazón a la conversión que Dios quiere llevarnos para el reino nuevo y el cielo nuevo. Amén. Muchas bendiciones y un feliz día. Amén. Feliz día.